de este templo y esta intimidad mía. Yo ha llegado un momento que la verdad, yo tengo la parte baja de mi casa, yo he creado como una casa del miedo, ¿sí? Con luces, porque a mí me gusta mucho la escenografía también, luces, efectos de voz, y entonces es como si entraras en el infierno, pero luego aparece como una ninfa, y es el mar, y todo eso es escultura y pintura, y entonces para mí eso es mágico, y lo tengo dentro de mí, que no lo dejo bajar ni a él, y a veces, en contadas ocasiones, lo he dejado grabar, pero luego me he sentido muy mal, porque he dado algo de mí, que me daba vergüenza, pudor, enseñarlo. Bueno, te voy a hacer una anécdota. A mí me llevan varios galeristas, ¿no? Entre ellos un francés muy importante que siempre quiere venir a mi estudio y quiere compartir conmigo su tiempo, pero nunca se lo he permitido, porque luego a nivel de galeristas es otro mundo, el mundo crematístico, se puede decir, el más comercial. Entonces ahí me he mantenido siempre al margen. Cuando este galerista va todo el mundo detrás de él para poder exponer en sus galerías, para trabajar. Pero yo me he respetado esa intimidad, que se lo dije, digo, ya respétame, no quiero que entres en mi estudio, yo ves la obra, yo te la enseño y ya está. Y es parte, porque me cuesta abrirme. No, yo también. Y cuando más me he entregado en la pieza, más mimo, más cuidado, más... yo te puedo decir que yo estuve en el gremio de artistas falleros y a mí me dijeron, tú no haces fallas, tú haces cosas artísticas, pero no es el proceso fallero, tú no eres una artesana. Y te puedo decir que es verdad, una de las fallas que hice, yo me estaba planteando decir, yo no la voy a vender esta falla, me la voy a quedar para mí, se la voy a comprar a los falleros, eso yo no lo puedo dar. Y bueno, luego, claro, lógicamente tuve que darla, ¿no? Pero sabes que esto me ha quedado siempre dentro. Y veo las fotos y digo, ay, por Dios, ¿pero qué hice? ¿Qué hice? Lo que pasa es que en ese aspecto también tú habrás hecho una alquimia interior y luego lo que te digo, cuando ves que eso lo disfrutan los demás, es cuando te sientes realmente satisfecho, sí. Cuando dices, bueno, he hecho una falla o una pieza, lo que sea, y ves que los demás disfrutan de eso, yo creo que es el sentido nuestro, ¿sabes? Pues eso es lo que me pasó, por eso al final transigí, porque vi un amor en todos los falleros, no sé, era algo tan bonito, y yo decía, qué bonito que es, ¿no? Que la gente capte el amor que has puesto en ello y el tiempo que has dedicado. Y yo me acuerdo que habían unos payasos que yo pues con aerografía le pintaba los arabescos, bueno, y era como, me quedaba contemplando aquello y yo pensaba, dicen que la música es el arte más perturbador. Digo, pues no, me parece que es esto. No, pero es muy delicado porque en las fallas trabajáis mucho con veladuras, sí. Es mucho amor, la verdad. La verdad es que la fiesta de las fallas, fíjate lo que atrae de belleza y de... Yo me acuerdo, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo cuando era pequeña, toda mi vida había visto las fallas por la televisión. Nunca jamás habíamos venido a Valencia. Yo estaba loca con las fallas. Y me acuerdo que hasta el 1999 yo no vi las fallas por primera vez. Y cuando vi las fallas me quedé tan extasiada que dije, lo que tengo que hacer es esto. ¿Y lo hiciste? Sí. Y fíjate tú que en un año de ver las fallas, pasé ya a contratar fallas. Fíjate. Me tuve que examinar el gremio de artistas falleros, entonces tuve que pasar un examen teórico, lo pasé, y luego, claro, lógicamente tenía que plantar las fallas. Y bueno, y fue algo, bueno, muy mágico, muy mágico. Cuando yo vi la falla plantada, digo, madre mía, esto he hecho yo. No, y luego, en la simbología que tiene una falla. Uy, ¿sabes? Anda que no tiene. El humor, la sátira... Es que, ¿sabes? bueno, y aparte, mira, fíjate tú que ellos siempre se definen como barrocos. Pero yo recuerdo un artista fallero que decía, ¿por qué barrocos ni barrocos? Nosotros somos surrealistas totales, porque aquí ves una cabeza de toro, encima hay una señora, encima del señor un libro, y luego, bueno, esto no es barroco, esto es surrealismo, simbolismo, y es verdad, está lleno de símbolos.
Mira, la primera falla que yo planteé era muy así, pues, pero yo había vivido en el Brasil, entonces yo fui muy feliz en el Brasil, entonces yo hice una falla que decía, de Valencia al Brasil no me decía un fil, o sea, que hay muy poca distancia, porque veía las naranjas, las falleras, la fiesta, la charanga, el color, digo, pues eso es como el carnaval de Río, es lo mismo. Y entonces hice como vi que aquí había mucha fruta, y representarla me daba mucho gusto, porque era como si oliera el azahar, como si... Y entonces pues había plátanos y manzanas y peras y uvas, y luego lo mezclaba con el sexo, y bueno, hice una falla que fue verdaderamente un escándalo, ¿eh? Bueno, Pero me lo pasé muy bien. encantó. Me lo pasé muy bien. Entonces tú siempre ya has sido así. Ahora te digo, yo vengo de tradición, porque conocéis el Josep Renau, ¿no? Josep Renau era muy amigo de mi abuelo era pintor, valenciano. Ellos tuvieron que salir de España por sus ideas, que no entro porque yo no soy político, y yo siempre he considerado la democracia como un bien común, y entonces en una democracia tiene que haber derechas e izquierdas. Siempre he considerado la democracia como un cuerpo, que para andar un cuerpo necesita la derecha y la izquierda. Pues siempre he considerado que la democracia, para que crezca y sea, necesita de las dos piernas. Pero bueno, no obstante, mi abuelo era de ideas en aquel entonces más tendente a la izquierda, era muy amigo de Josep Renau, y entraron en el campo de concentración de Francia. ¡Ay, qué pena! Y ahí eran amigos de Picasso, y la anécdota que Picasso pagó para sacar a Josep Renau y a mi abuelo ¡No me digas! del campo de concentración. Y entonces yo vengo de toda esa tradición pictórica, gracias a mi abuelo, porque aunque él no vino hasta después de la muerte de Franco a España, pero yo todos los veranos me llevaban a Francia, teníamos una relación, y desde bien pequeño la cultura y la pintura. Mi madre ha sido profesora de latín, mi padre de matemáticas, que he vivido siempre en un ambiente muy cultural. Ay, fíjate, bueno, has sacado la palabra mágica, Picasso. Yo sé que tú eres muy picasiano. Admiras mucho su... Bueno, yo en realidad, como tú bien dices, yo tengo una formación académica, y lógicamente estudias a todos los grandes. Y Picasso es uno de los grandes, era un hombre muy versátil y tenía una capacidad enorme. Ya no entro ya en lo que se adelantó en su momento a nivel de arte, sino que era un gran artista, tenía una capacidad de oficio y tremenda. Yo me encantan sus interpretaciones de las meninas. Es genial eso, ¿eh? Yo ya te digo, yo he estudiado mucho, he tenido un aprendizaje fuerte en lo que es Bellas Artes, en la formación, lógicamente es lo que te estoy diciendo, estudias a todos los grandes, pero luego ha habido como un aprendizaje y un desaprendizaje. O sea, es como un poco María Zambrano. María Zambrano, cuando hizo las cosas interesantes, fue cuando no fue nada académica. Pues en cierta manera ha sido un poco yo en buscar mi verdad, y lógicamente te basas de todo lo que has aprendido, pero luego vas prescindiendo de todo eso hasta que vas encontrando tu lenguaje, que a lo mejor es anacrónico o no es anacrónico, pero es tu lenguaje. Y entonces ahí es donde plasma la verdad, y cualquier verdad, pienso, es una opinión, llega a todo el mundo, ya sea abstracto, ya sea figurativo, ya sea lo que sea. Cuando hay verdad, trasciende todo. Por ejemplo, tu falla que hiciste, como llevaba alma y verdad, pues supera todas las trabas y todas las cosas, porque a la gente eso la verdad atrae. Cuando has hablado de todo esto, de que al final encuentras tu estilo, me recuerda a Goya. Goya, si no hubiera sido por sus pinturas negras, si no hubiera sido por sus últimos capítulos de su vida, quizás su pintura hubiera pasado desapercibida, porque claro, era un rococó, las majas, retratista, sí, pero más fue cuando explotó con el 2 de mayo, con ese expresionismo total, y luego ya con las pinturas negras que son verdaderamente, a mí me extasían. Yo he tenido la gran suerte de apostar por mí. Yo he sido un niño muy tímido, pero con mucha personalidad. Entonces yo he apostado por mi personalidad. Al principio, lógicamente, no vas a lo mejor con esa línea actual,
Pero las galerías poco a poco, los galeristas por el color o por lo que sea, han apostado un poco por mí y luego el público, los que han querido la obra han visto que han tenido, porque claro, lógicamente esta parte de todo, eh, la parte intelectual que tenemos o toda la verdad, luego hay una parte, como te he dicho, micromatística, por desgracia, que se mueve el mercado y al ver que hay resultados, pues los galeristas pues van queriendo tener todo. ¿Tú qué piensas, no sé, de ferias como la Arco y todo esto? Está bien, porque o sea, todo lo que sea impulsar el arte está bien. Luego lo que te digo, cuando se quiere hacer, pero no es una forma de criticar, pero cuando se quiere hacer algo imbécil y ponerlo de moda, a mí me duele personalmente. ¿En qué sentido? Porque muchas veces hay arte, como te digo, que hay verdad que el arte de verdad me da igual que sea conceptual, que sea. Cuando hay verdad se nota, eso se ve. Pero cuando hay un arte que no hay una verdad, sino una moda efímera o pasajera o perdonad la expresión, idiota, pues cuando se quieren imponer eso, pues a mí es lo que me duele, ¿sabes? Eso lo veo como un poco como ese arte que el niño cuando estaba con el rey y iba desnudo y todo, ¡ay, qué traje más bonito! Y dicho, pero si va desnudo, pues lo habrá pasado a ti también, ¿no? Claro. De ver estas cosas, pues eso. Lo que pasa ya, todo lo que sea mejorar y llevar el arte español fuera me parece muy bien. Yo que a nivel internacional, gracias a la vida me va bien, tengo que reconocer que el arte español es muy bajito. Sí. Es muy bajito, no está en primera línea, Pero, por ¿y desgracia. no crees que también tiene que ver un poco que a nivel social la gente no está tan preparada quizás como años atrás? No, ¿sabes lo que pasa? A En nivel... cierta manera, tienes tú cierta razón. Es una pena porque la gente joven hoy en día está muy preparada y por desgracia muchos tienen que salir del país a formarse como persona y a tener una vida digna, ¿no? Y entonces, lo que tú dices, que España está perdiendo ese valor autodidacta, esa formación por esos valores, pero también es el mercado internacional porque priman cosas, o sea, priman unos valores y unas cosas que no dejan a lo mejor desarrollar a este tipo de gente, ¿no? Yo la gran suerte que tuve, porque la vida me he dado cuenta que por la parte esotérica que tú dices, la vida a veces es un gran misterio, ¿no? Es como en la vida aquí, yo donde vivo en Navajas, pues tengo la suerte de tener un vecino Manolo, eh, pues es como cosas que te trae la vida, ¿sabes? Pues esto es como el mundo del arte, como todas las cosas igual. ¿Te refieres a Manolo Rodríguez? No, Manolo Rodríguez no, a Manolo. Ah, a Bertolín. Manolo. Muy bien, es que todos son Manolo. Sí, Manolo. Que fíjate, que la vida a veces te sorprende, ¿no? Porque, por ejemplo, yo salté, fíjate, yo he saltado varias veces a nivel internacional, a nivel de orden, por cosas casualidades de la vida. Yo estaba haciendo una obra y vino un finlandés con su mujer a ver la obra. Se quedó ahí, el hombre se llevó una pieza, pero la mujer le encantó. Y la mujer era china. Y a raíz de ahí me abrió las puertas en China. Y llegué a un mercado súper difícil, que es el chino. Uy, sí. Muy difícil, muy difícil. Pero difícil, no sé, es que... Muy difícil. A llegar a unos niveles tremendos, muy altos. El coleccionista y el galerista chino es muy distinto al europeo. El europeo hace ostentación de lo que tiene, el chino no. El chino compra y es muy discreto. Es todo lo contrario, es muy cerrado. Y creo que he sido el único español vivo, está mal que lo diga, no por No, dilo, claro que sí. que he llegado en China a unos niveles tremendos. Pues yo a veces, perdona, ¿sabes lo que pasa? Que claro, yo no he estado en China, porque hay que ir al sitio para... Claro, yo he visto gente de allí que viene para acá. A veces me he planteado y digo, ¿esta gente tiene alma? Porque son como, no sé, como que no tuvieran vida, o no sé, los veo como seres que hablan, pero que no, como que no trasciende, no sé. Yo por mi experiencia me he dado cuenta, basándome un poco en la psicología del profundo, de Jung, de toda la parte de
Lacan y todo esto. Sí, sí, sí. Que todos somos iguales en cualquier parte del mundo. Sí. Sí, me he dado cuenta. A lo mejor tú tienes una cultura, una forma, a lo mejor tu forma de exteriorizar, así como nosotros los mediterráneos somos más gesticulantes, pero luego lo que es la profundidad del ser humano, en cualquier parte del mundo somos igual. Y es lo que te digo, la verdad y ese lenguaje simbólico llega. Y lógicamente el problema del arte, o es a nivel, o sea, ya cuando llegas a un nivel, o es gente que tiene mucho poder económico, o instituciones, porque es muy difícil adquirir obras cuando ya tienes... Y eso me entristece, ¿ves? Me entristece, pero es lo que te digo, es un juego económico que ya no puedes entrar ahí, ya estás en el juego y no puedes, en cierta manera... Parar eso. No puedes, porque ya te digo, cuando llegas a un nivel muy alto, claro, las obras se encarecen muchísimo, entonces claro, no todo el mundo tiene accesibilidad a ellas, y entonces es solo a nivel que por eso me da rabia un poco España en ese sentido, que las instituciones no se conviertan en fetiches, porque claro, las instituciones deberían ser un poco como el trabajo de Manolo cuando estuvo en Diputación y tal, que hizo todo el trabajo para la ciudadanía, no la ciudadanía para la institución, que es lo que se está convirtiendo ahora, por desgracia, que hay, pues ya tengo como la institución, porque lógicamente las instituciones tienen que mejorar y enriquecer al ser humano, y la cultura es parte esencial del ser humano. Entonces, claro, si las instituciones no invierten en obras, no invierten en dar luz a todos los artistas, ya sea de Alto Palacio, de cualquier parte de eso, no invierten a desarrollar a la persona, se queda la cultura en una minoría y es una lástima. Pero bueno, yo trabajo un poco por eso, porque las instituciones vuelvan a trabajar para la ciudadanía y no la ciudadanía para las instituciones. Mira, yo por ejemplo, con todo lo que tú has dicho, se me ha pasado una cosa por la cabeza. Yo cuando era pequeña, pues vivíamos el franquismo. Entonces me acuerdo que cuando se hablaba de Picasso, se hablaba de Dalí, o se hablaba del escultor que hizo el Valle de los Caídos, Ábalos. Sí. Tapies, Miró, o sea, todo el mundo, había un respeto a esas figuras, o escritores, o dramaturgos, o filósofos, o autores, bueno, Vallejo, toda esta gente. Entonces, yo me acuerdo que tenía 10 años, yo ya prácticamente sabía los reyes de España, cuáles había. Pero hoy en día, pues es que no hay como una admiración o un respeto a un artista. También es cierto que hoy en día la gente ni quiere hablar, ni mucho menos escuchar. O sea, con lo cual es muy difícil el diálogo. Claro. Pero si logramos hacer, no te digo icono, pero si tú, como artista que eres, o yo, si logramos a comprometernos con nuestra propia vida y a intentar llevar esos valores, sí que va calando a una sociedad que está con necesidad de esos iconos que no hay, porque tú fíjate, en la época franquista, que por cierto yo tengo que decirte que en la época franquista yo era un niño, entonces no viví yo, lo oía de mi abuelo, pero yo no viví en ningún momento esos horrores que se han hablado, ¿no? No estoy defendiendo ninguna dictadura, no. Pero lo que te quiero decir, pero vengo a decirte que mira si era difícil, por ejemplo, un Juan Gotisolo, sí, o tal, que eran gente que hacía un buen arte, o Berlanga, con Azcona, que tú fíjate que eran tan inteligentes que burlaban a la censura, sí, con toda la censura que había, sí, sabían escribir entre líneas, sabían... Sí. Entonces yo creo que nuestra obligación como artistas es ser muy comprometidos y formarse mucho para allanar esos caminos y volver a que sea la gente un poco reflexiva en su pensamiento, o sea, que tengan, no más que hacer un adoctrinamiento, que eso sería un totalitarismo, claro, para mí bárbaro, sí, sino sí hacer pensar, que piensen, y eso ya es un logro maravilloso como artista, como tú, cuando hiciste tu falla, que seguro que el mensaje les haría pensar, que pueden estar de acuerdo o no de acuerdo con tu forma, pero les haría a ellos reflexionar. Yo creo que como artistas eso es el mayor compromiso que tenemos que hacer, más luego intentar dejar belleza, ¿no?
lógicamente. Yo, bueno, cuando es que me ha hecho gracia cuando has dicho que estuvieron en el campo allí de refugiados en Francia, Sí. porque yo soy de Portbou, que es el último pueblo de España, y entonces casualmente pues mi familia pues vivió la guerra civil, y entonces pues siempre me explicaban las anécdotas cuando todos los republicanos salían disparados, que Portbou, que es un pueblo súper pequeño, se inundó de gente, la estación estaba a tope, y de ello tenemos fotos, ¿no? Y no sé, y cuando has hablado fíjate tú, del campo de concentración, que estaba tu abuelo, que estaba, pues yo como que me ha cogido de muy de cerca, ¿no? Porque de cierta manera yo también, a través de mis abuelos, pues me explicaron mucho esos últimos días de rendición, cómo cruzaban la frontera. De hecho hay un monumento y todo. Precisamente allí se suicidó un filósofo muy importante, como se digo. No me acuerdo. Que me parece que es el que dijo: no existe Dios, existe Auschwitz. Walter Benjamin. Exactamente. Vale, ahora te digo, yo, fíjate, fue una pena porque, ¿sabes cómo te digo? Yo soy un defensor de la democracia, me siento un humanista demócrata, y claro, todo lo que sea imponer por medio de la violencia un sistema, ya venga de donde venga, me parece horroroso. Yo creo que el ser humano somos personas maravillosas, que tenemos una capacidad de adaptación a todas las cosas, pero sobre todo somos maravillosos para vivir, y vivir desde la libertad, que eso no significa un libertinaje, ni mucho menos, sino que sea uno con paz con uno mismo y no hacer daño a nadie. Es una forma yo de pensamiento que tampoco quiero imponer, es mi forma de pensar, y eso es lo que quiero reflejar en mí, la belleza del ser humano, un poco la dignidad del ser humano, y respetar a la persona tal como es, sus tendencias, como mucho seducir a lo mejor a una persona a que pueda entender tu pensamiento, pero imponer o ser imperativo, venga de donde venga, creo que es un horror tremendo, y eso hace mucho daño al ser humano en todas las condiciones, y a medida que va subiendo el poder aún peor, porque la voluntad política puede transformar un país. Totalmente, claro. Oye, he visto que hay ciertos cuadros que has hecho que me recuerda un poco al románico. Sí, de cierta manera tienes claro. El románico era como muy didáctico. O sea, la gente dice: uy, pero ¿cómo pensaban esto como tan simple? Porque tenía que ser para el pueblo. Efectivamente, yo, los que me has estudiado y me has definido totalmente, porque en cierta manera mi pintura quiero que sea eso, muy didáctica, muy sencilla, pero a la vez muy profunda. O sea, intento que sea de doble mirada, que sea muy llamativa por el color, muy fácil de ver, pero luego que vayan produciendo para dar esos valores que yo siento, que no es otra cosa que la dignidad del ser humano, ¿sabes? Qué bonito, la dignidad del ser humano, que es lo que hace mucha falta todavía. Y eso es educación. Yo lo que pasa es que soy un poquito más fatalista. Digamos, tengo un punto de fatalismo. Soy un poco así como Schopenhauer, toda esta gente que... Pero Schopenhauer, fíjate, era como tú dices, fatalista, sí, pero era un optimista, porque fíjate, él introdujo los upasinas, y entonces tú fíjate, los upasinas es identificar a ti como divino. Entonces imagínate el salto de evolución, porque ya no solo a nivel antropológico, a nivel de ética o valores, ¿vale? Como ética, como una persona moral, sino, bueno, moral como Ortega y Gasset, no una moralina, sino una persona con una actitud positiva, ¿no? Pero, ya te digo, Schopenhauer me maravilló porque cuando introdujo los upasinas, introdujo el concepto de la divinización. Tú imagínate el salto nuestro de pensar que eres algo divino. Entonces, claro, te respetas a ti mismo, que muchas veces el enemigo de uno mismo es uno, y somos muy crueles con uno mismo, pero si te elevas tú a respetar, ya ves al otro como divino y eres ya incapaz de hacerle daño. Como mucho,
intentas ayudarle o intentas beneficiarlo, pero aquí hoy en día hay algo que me entristece mucho en lo que es España. España generalmente tiene el síndrome de Procasto. Por eso admiro, vuelvo a repetir el nombre de Manolo, de la comarca de la Alta Palancia, porque ha hecho mucho cuando estuvo en la Diputación, llevando muchos proyectos que se ven de mejora, es gracias a su equipo y a sus ideas. Pero aquí en España y generalmente en esta comarca no tanto, porque ya te digo, no es que viva alejado de la comarca, sino que tiene la gran ventaja de que vives un poco en tu república, Sí, en tu espacio. sí, sí, sí. Pero se llama el síndrome de Procasto. Síndrome de Procasto es que cuando alguien triunfa, en vez de alegrarse o apoyarle, que es tu caso o el mío, que enseguida se ve tu forma de pensamiento, que es maravilloso, al revés, les da rabia. Y entonces intentan fastidiar el síndrome de Procasto. Y está Pero muy tú no crees que esto es muy generalizado en España. Por eso te digo, en España, Porque en España es muy, muy triste, Sí. ¿sabes? Por eso yo me da mucha rabia de cosas, de gente muy válida, hay gente muy válida, que no se le da opciones por la parte que yo vuelvo a traer de las instituciones, a apoyar a la persona a levantarlo, ¿no? Y eso me entristece mucho. Pero luego hay gente maravillosa que la vida es, como tú has dicho, algo, o lo que decimos ahora, muy misterioso, que te genera, que vale la pena vivir por ese misterio, Sí. que tenga sus piedras, sus farzas, pero es maravilloso poder vivirlo y luego plasmarlo yo en los lienzos, tú en tus fallas, en tu arte, y creo que somos un poco, si no como dice Schopenhauer, divinos, semidioses, porque tenemos que, como decía Aristóteles, tenemos que parar a comer, pero sí, a los artistas tenemos algo de semidioses, Sí. porque vivimos un poco no enajenados de la realidad, pero sí creamos un mundo donde se pierde muchas veces, y tú como artista lo sabrás, el tiempo y el espacio. Exacto. Y estás en un momento como si fueras el amor, cuando una cúpula, y dices, oye, se me ha pasado 3 horas y estoy... Mira, a mí, ¿sabes? Yo tengo mis ideas espirituales, digámoslo así. Sin embargo, a mí me atrae muchísimo las catedrales, el arte de los, ¿cómo se dice? Los retablos. O sea, el retablo de Y Miraflores. más de dónde tú vienes. Uf, Claro. allí en Portbou y en Cadaqués, Claro. la iglesia de Cadaqués tiene un altar barroco, pero es impresionante. Y las imágenes me... Pues fíjate, Segorbe, tenemos la gran suerte de vivir en esta comarca, porque Segorbe también es un espacio espiritual tremendo. Y es lo que tú dices, en esas capillas, en esas iglesias, guardan una energía telúrica y una energía que no es común. No es común. Segorbe ha sido y es un punto espiritual muy grande a nivel cristiano. Yo canté en la catedral de Segorbe, que se casó esta chica que sale por televisión de aquí, de la Alto Palancia. ¿Cómo se llama esta chica? La Santa Jimeno. Entonces ella se casó allí y bueno, canté el área de Monja Sobatrawa de la ópera Chanson de Dalila, y luego canté también no sé si fue La Barquerola La Barquerola. Perdona que te interrumpa. Tú has estado en la catedral de Segorbe. Sí. Fíjate en lo que es el museo, lo que es alrededor de... Sí, y estaba. O sea, indica mucho también el carácter de la comarca, porque hay gente seria, educada, respetuosa, que aunque hay sufrimiento, que se vean formas helicodiales en las esculturas que hay en el pórtico. Ostras, y ahí veo el carácter del Alto Palancia, que es así como rudo, pero a la vez
como te diría, con una sensibilidad exquisita, pero fuerte, de carácter fuerte. Son capaces de una tierra árida, de hacer almendros, olivos, de sacar el mejor aceite. Entonces eso para mí también se ve en mi arte, lógicamente, ese carácter, como te digo, resiliente, ¿no? Se podría hacer unas personas reservadas, de inviernos fríos, pero a la vez cercanos, abiertos, pero muy íntimos. Eso es lo que me atrae del Alto Palancia, esa intimidad, ese carácter que parece distante, pero son muy abiertos sus puertas. Sí, no, a ver, cuando quieren son muy hospitalarios Sí. y te ayudan, se hermanan contigo, eso es verdad, pese a todo, es cierto. Pero guardando esa intimidad. Sí. Y eso me gusta de ellos. Me gusta, por eso gozo de esta comarca, porque para el artista, como te digo, este espacio de recogimiento es necesario, y no todo el mundo sabe llevar espacios de recogimiento, ¿sabes? No todo el mundo. Y no todo el mundo tampoco lo entiende, ¿eh? O sea, eso es especial. O sea, no es que nos vamos a poner por encima del vivir y del mar, pero cuando tú necesitas expresar de alguna manera algo de tu interior, que necesitas plasmarlo, gritarlo, decirlo, pintarlo, llamarlo, no sé, a través de una partitura de piano, interpretarlo, pues entonces somos personas que, claro, sí que necesitamos el refugio, la intimidad. No, y luego fíjate que se ha abierto que me gusta esa complejidad o ese contraste de ese recogimiento y a la vez esa apertura, porque por ejemplo llega la semana de toros de Sogorbe. O sea, han logrado hacer una fiesta nacional, ¿no? Internacional, que se llena y hay una hospitalidad tremenda, pero luego saben guardar su recogimiento. Y eso a mí me encanta, ese contraste, ¿sabes? Ese contraste de nobleza, porque la intimidad hay que ser muy noble, es cuando más verdadero, en el silencio. Es como en una pareja muchas veces que se lleva bien, con una simple mirada y una complicidad enorme, ¿no? Y no necesitan palabras. Pues así veo ese carácter que me atrae, ¿sabes? Que no es necesario decir 1000 palabras, que con una simple mirada se dice todo, ¿no? Pues eso me gusta. Sí, de hecho, bueno, mi padre es que era aragonés, era de Ricla. Entonces no te puedo... Era de Ricla, o sea, a kilómetros de Zaragoza. Y entonces, pues, el carácter aragonés pues es muy parecido al de aquí también. Aquí se es más aragonés que valenciano. Sí, totalmente. Y eso a mí como artista me atrae mucho, lo veo como una virtud, porque cuando te dan la mano, te dan la mano. Sí. ¿Sabes lo que decir, no? Sí, lo que pasa es que eso tiene unas connotaciones un poco feas, ¿no? Pero sí que es verdad, sí. Bueno, dejémoslo así. Sí. Hay un punto de, es diferente el carácter valenciano al... No, ahora te lo digo porque mira, en lo que es la Comunidad Valenciana, el turismo, están intentando sacar adelante lo que es como el Camino de Santiago, pero en la Comunidad Valenciana el Camino del Santo Grial, que quiere hacer como un referente de que hay una reliquia que atrae, muy atractiva para el mundo cristiano y para el no mundo cristiano. Entonces quieren hacer como el Camino de Santiago, pero con lo cual es un motor económico tremendo, porque el Camino de Santiago, aparte de espiritual, el motor económico que hay en esas zonas, y eso lo ideó en aquel entonces Fraga Ribarne. Fraga Ribarne, cuando fue ministro de Turismo, ideó... Perdona, el otro día leí que era masón. Sí, era un masón y muy culto. Sí. Y entonces este hombre ideó, y mira si se ha enriquecido toda esta zona. Entonces, claro, toda esa zona, todo lo del camino del Grial, del Santo Cáliz de Valencia, puede traer una riqueza enorme. Y te digo por qué te he hablado tanto del carácter de esta comarca, porque se hizo una asociación de la ruta del Santo Cáliz de aquí del Alto Palancia, ¿no? Entonces me encargaron que hiciera una especie de logotipo para sello para el camino de aquí a
¿a dónde va? Al Puig. Y entonces la reliquia pasó por aquí. Y entonces yo, claro, digo, ¿cómo voy a hacer ese símbolo que ya por sí era un reto, pero que identifique también el carácter del Alto Palancia? Entonces fui un poco como Tapies, hice nada, dos trafos con pintura y manguera, por la textura que le daba muy bien, una manguera de agua, y en realidad era como un camino áspero que se va deshaciendo hacia la copa del cáliz, que es un poco como yo el mundo espiritual, es como que tú vas limpiando tus asperezas, quitando tus egos y tal, hasta que llegas a la parte ya divina, que es la copa, como un recipiente, como una madre. O sea, hice como una especie de, aunque suene un poco fatuo, hice como una especie de pene que iba penetrado en la vagina de la copa, y ahí se formaba el nuevo ser, el ser divino, ¿no? Es como que tú vas limpiándote y tal. Entonces, claro, el camino lo hice como eso, muy negro, muy Tapies, muy de un trazo tal, porque es como el carácter que veo de la comunidad, de la comarca. Por eso estuve durante mucho tiempo viendo cómo era la personalidad y el carácter más universal de eso. Que es así, pero a la vez, cuando entra en ese recipiente, es súper amable, hospitalario, pero muy suyo, con una personalidad muy, como lo que tú dices, aragonés, y como esta vez más Aragón que Valencia, sí. Efectivamente. Perdona esta explicación. Todo esto me recuerda mucho a la obra El Código da Vinci, ¿no? Con la interpretación que hacen del griano, la sangre real, ¿no? Y entonces esto representa como la vagina, ¿no? Pero en realidad es aquel ángulo que se ve de lo que llaman y dicen que no es San Juan sino la Virgen y Jesucristo, ¿no? Viene como, es una reflexión también, pues bueno, mistérica, sí, que entramos ya en el mundo pues esotérico. A mí me gusta mucho el mundo del misterio, Sí. ¿sabes? Y en la pintura creo que si no hay misterio, no hay nada. No hay nada. Y tiene que haber esa... Bueno, de hecho los simbolistas os basasteis mucho en Edgar Allan Poe. Exacto. Os inspirasteis de él. Totalmente. Y Edgar Allan Poe es el number one del misterio y de lo lúgubre y de lo fantástico. Pues ya te digo, Segorbe guarda una riqueza enorme. Y claro, estoy muy contento que el camino de Vial pase por aquí, porque claro, si es el motor económico, como el camino de Santo... Claro, yo amo esta tierra. Yo quiero que el ser humano, o sea, en general, sea rico en todos los niveles. Pero claro, donde yo he vivido mi niñez, donde yo he disfrutado mis veranos, donde yo soy amigo de gente del pueblo, de gente muy dadivosa, pues lógicamente yo lucho por enriquecerla. Entonces vi una oportunidad muy grande de hacer cosas con la catedral, que por cierto el cabildo de aquí creo que es don Federico, sí. Majísimo, un hombre estupendo. Sí, yo cuando él celebró la boda, él estaba. Y luego también hay otro chico dentro de la catedral que lo veo, que no lo conocía, pero me sorprendió muy bien porque lo vi un hombre muy culto y con ideas muy claras. David, no sé qué, David, no sé el apellido, pero... Es cantante lírico. Sí, sí señor. Ya lo conozco. Y lo vi que era un hombre culto. Sí. Incluso me leí una tesis que él hizo. Él hizo una tesis sobre la Edad Media. Exacto, y me la leí y me quedé sorprendido por lo que hablábamos de la cantidad de gente con una riqueza enorme. Y claro, entonces yo vi cuando en aquel entonces yo tenía mucho trato con la Secretaría, porque no es Consejería, sino Secretaría de Turismo. Entonces cuando le dije, oye, ¿por qué no hacéis, que ya que la reliquia estuvo en Segorbe, por qué no impulsáis y apoyáis desde los distintos sectores aquí para enriquecer a la zona? Porque claro, te imagínate que sea que esto vaya tomando auge, pues lógicamente hospedaje, turismo, claro, todo eso. Crea un círculo económico. Aparte no solo ya cultural, que es que lo tiene, que ya pues Segorbe lo tiene por sí, pero internacionalizar más Segorbe con algo más que la entrada de toros, que es perfecto, con algo más, y eso hace que la gente joven no tenga que emigrar, no tenga que irse, que crear muchos puestos de trabajo.
Y entonces ojalá salga y yo puse un poco de piedra en unificar esto. Pues esto es una muy gran y buena idea. Que la gente joven se quede aquí, que no se vaya, porque es una pena. No, ya te digo que Segorbe tiene cosas muy grandes para darlas a conocer a nivel turística y yo creo que potenciar eso, como ya te digo, una ruta como que es durante todo el año hay turismo, pues que se genere eso también en esta comarca sería tremenda porque es una forma de eso, de crear trabajo, de... Ay, perdona, te voy a decir una cosa. ¿Pero tú crees que el Santo Grial está en Valencia? Te digo la verdad, sinceramente, yo creo que no. Pero como símbolo, si vale como símbolo para el bien de la humanidad, claro, me da igual. Exactamente. O sea, ya me da igual. Ya no entro en tal porque creo que... Si tú le das un sentido a la vida, a la gente, ¿por qué quitárselo? Exacto, muy bien. Ya está, son los mitos. Sinceramente, ¿Por qué romper un mito? Creo que no. Si alguien tiene un mito, ¿por qué rompérselo? ¿A cambio le vas a dar algo nuevo? No. Incluso fíjate, cuando han hecho la guía de la ruta del Grial, la Secretaría de Turismo, también no lo pone como cierto. Ni lo pone como cierto ni como incierto, lo deja ahí. Ya está. Pues ya está. Pero lo que te dices, si hay un icono, hay un mito, hay algo que a la gente le da un valor en su vida y unos valores en que sean muy caballerescos. Bueno, pues o bien, quijotescos, muy bien, pues ya está. Pues ya ese valor es como la pintura nuestra. Claro. Oye, si le das un valor a la humanidad, al ser humano, a un respeto y tal, con eso ya hemos logrado mucho. Claro. ¿Sabes? Sí, es que es así. Es que quitar a la gente... Mira, ahora esto me recuerda mucho lo que ha pasado ahora en Sevilla con la imagen de la Macarena. Claro, mucha gente se ríe de todo esto, pero verdaderamente si hay gente que ha puesto en ello una devoción, un amor, bueno, ¿por qué quitarle esa ilusión? Y si ellos han advertido que evidentemente ha habido una transformación en esa cara, ¿por qué no tomárselo en serio? Es verdad, yo veo la imagen y veo la otra imagen y hay una diferencia muy grande. Y claro que es una falta de respeto para el creyente, porque ¿tú por qué le vas a quitar esa magia a su vida, que vive todo el año pensando en ello? ¿Qué le vas a dar a cambio? Claro. Vacío. Totalmente de acuerdo. Pues no, pues es tan importante. Eso pues a mí me hiere porque mucha gente en internet se ríe y hace de ello chistes, pero es que no entienden verdaderamente que es a tu yo también te están atacando, porque tú también tendrás tus mitos, tus valores, tus tótems. Exacto. Y alguien también puede venir a reírse de ellos, ¿no? Entonces todos tenemos misterios, totalmente, así, iconos, así mágicos. Pues oye, por cierto, yo te quiero preguntar, porque yo fui alumna de Dalí. Hombre, sí, bien. Sí, no, a ver, no fue nada. Qué hombre más inteligente, Dalí. Uy, ¿qué me vas a contar a mí? Qué hombre más inteligente. Madre mía. Pero cuando él se ponía a trabajar, era como mi yayo, porque yo para mí era como mi yayo. Entonces, pues yo lo veía un hombre muy serio, muy responsable. Muy formado, tenía una educación, tenía una cultura exquisita. Y tenía él sabía de física cuántica. Mucho. Increíble. Incluso muchos de sus cuadros están reflejados, la gravedad, la ingravidez, todo esto de los relojes que se deshacen. Todo eso tiene una complejidad de las teorías de la relatividad de Einstein. Era un estudioso increíble, era un sabio ese hombre. Y bueno, y hacía unas reflexiones, bueno, él amaba a Velázquez decía... Hombre, cualquier artista tiene que amar a Velázquez. Me acuerdo que una vez en una entrevista, hace 500 años de eso, dijo, ¿usted qué salvaría del Museo del Prado? Y decía, yo salvaría el aire que hay dentro de las meninas. O sea, el aire que está dentro de las meninas. Porque decía que allí había aire, porque había atmósfera. O sea, qué manera más bonita de describir algo que todos captamos, ¿no? Porque vemos que efectivamente hay algo más ahí, algo. Y él lo definió como el aire, ¿no? Él salvaría el aire. Bueno,
Es que era, bueno, yo para mí, bueno, yo me... Era muy inteligente porque supo hacerse un personaje Claro, y reírse, de todo el mundo. sí, pero sin ser maleducador. No, Pero no, supo hacerse un personaje. pero él, oye, era atrevido, ¿eh? Hombre, claro que la atrevido. Porque él decía cosas muy fuertes en momentos en los que no se podía decir nada. Hombre, piensa que el movimiento franquista lo mimó Sí. porque era lo único que tenía categoría en aquel entonces, porque no había nadie Franco en no fue España. tonto tampoco, sabía lo que hacía. Ujú. Hombre, es que Dalí tenía una repercusión internacional, Una pero tremenda. de primer orden, hasta los Tremenda. hermanos Marx en sus películas hablaban de Dalí, o sea, todo el mundo hablaba Mira, de Dalí. por contar, ¿no? Ahora Sí. tengo un proyecto, bueno, un proyecto no, que firmé hace poco en un museo que es un poco polémico hoy en día. Ah. El museo Erarta se llama, es uno de los mejores museos de arte contemporáneo actualmente del mundo. Lo que pasa es que está en San Petersburgo. Ah. Y he firmado, que ahora en noviembre tengo que ir. Y allí Dalí es, vamos, un dios. Un dios, Un dios, un dios. Que yo creo que me han cogido en cierta manera por ese pensamiento que tienen de Dalí al ser español yo, ¿sabes? Y nada, bueno, ya os contaré una experiencia. Ay, caramba, te vas para allá. Ay, Estoy qué contento experiencia. primero por dos cosas, porque es uno de los mejores museos actuales de arte contemporáneo. Los dueños viven en Londres, son rusos y tienen las mejores galerías ahora en Estados Unidos y en Londres. Y luego también porque llevar estos valores de paz a un sitio totalitario Ay, me gusta, porque desafías. es como decir, bueno, Eres valiente, ¿eh? es llevar un poco como Juan Goytisolo, escribir entre líneas todos estos valores y a ver qué repercusión hay, porque a mí siempre me gusta cuando voy a sitios de hacer una exposición o algo, que alrededor de ellas se generen conferencias, congresos para estos valores con valor. Entonces, claro, ponerlo en un sitio donde hoy en día es un totalitarismo, yo creo, como siempre, y ahora, o sea, aunque sea, lo quieran enmascarar y tal, pero para mí es un reto, es un reto. Es como, por ejemplo, cuando hice esto que os he comentado antes, para la Fundación Lumbini y para los distintos gobiernos de China, Birmania, español, lo de la ruta de la seda, pues yo, claro, uno de los mayores que ponía dinero en todo este proyecto es China. Y yo, contra el gobierno chino, no estoy de acuerdo. Y entonces hice una cosa como Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci escribía muchas de sus cosas con espejo, tú sabes, al revés. Sí. Entonces, el gobierno chino, no sé si lo sabéis, pero os voy a contar una anécdota. El pueblo tibetano, hay una figura que se llama Panche Lama. El Panche Lama es el que dice quién va a ser el nuevo Dalai Lama. Y entonces el gobierno chino lo secuestró al real y puso otro que le interesó a ella por su política. Pero el gobierno tibetano siempre está preguntando dónde está el Panche Lama. Y entonces a mí me hacía gracia porque yo hice en francés, puse ¿dónde está Panche Lama? Pero al revés, en el cuadro. Entonces, claro, llegaban los embajadores de China, los de la naviera más importante de China, Costco, a fotografiarse delante de él. Y claro, yo me reía porque estaba reivindicando la figura de Panche Lama, o era un poco como decir, no estoy de acuerdo con vuestra política totalitaria o dictatorial. Y entonces me hacía gracia que se fotografiaban y no se daban cuenta que estaba en contra de bueno, todo esto eso. también le pasaba a Franco. ¿Sabes? Que también se hacía fotos con gente que vamos. Ay, A ver, esto es una anécdota. Sí, no, pero es interesantísimo, pero eres valiente. A ver, esos países no son fáciles. No, ya te digo, por eso tengo interés, bastante interés, y por eso cogí porque me llamaron ellos y bueno, llegamos a un acuerdo de condiciones, pero sobre todo es el reto eso, de llevar la obra, esos valores, a ver cómo puedo meterlos bien para enfocar bien el mensaje y que cale a la población un poco, que no es otra cosa que la dignidad del ser humano, la paz. A ver,
Ah, que a lo mejor ya... Como queráis. No, lo que ustedes quieran. Me levantaba porque me picaba la pierna. Ah, Bueno, no sé, igual es un coñazo, no sé, yo estoy súper